Hola amigos, mi nombre es José y estamos un día más aquí para contarles otra gran historia de la Biblia. Fue después del Pentecostés, que fue en el tiempo cuando Dios envió el Espíritu Santo a los creyentes. El Espíritu de Dios en ellos y con ellos era justo lo que necesitaban para comenzar la misión de contarle al mundo entero de Jesús. Cada día más y más personas iban conociendo a Jesús y uniéndose a los creyentes. A medida que la iglesia crecía, los creyentes compartieron todo lo que tenían, el uno con el otro. Compartieron su comida, sus posesiones e incluso sus hogares. ¿Te lo imaginas? Debe haber sido muy emocionante ser parte de esa iglesia primitiva, pero al mismo tiempo no fue fácil, porque se volvió difícil. Los creyentes en la Biblia, del libro de los Hechos, nos cuenta sobre las dificultades que enfrentó la iglesia primitiva y cómo estaba Dios con ellos a través de todo. Nuestra historia de hoy comienza con este hombre cojo que nació incapaz de caminar. Todos los días alguien lo llevaba a la puerta del templo, donde se sentaría y suplicaría. Un día Pedro y Juan iban al templo. Pasaron junto al hombre que no podía caminar. El hombre les pidió dinero a Pedro y a Juan. Ahora quizás has visto personas que piden dinero en los semáforos. La mayoría de la gente probablemente intenta no mirarlos. Lo mismo sucede en nuestra historia. La gente simplemente pasaba, pero el cojo lo preguntó a Pedro y Juan por dinero. No lo ignoraron. En cambio se detuvieron y lo miraron directamente. Pedro dijo: no tengo dinero, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Por el poder del Espíritu Santo, Pedro sanó al hombre y pudo caminar. Juntos entraron al templo, donde alababan a Dios, y el que era cojo saltaba de alegría. Imagínense esto: el hombre sanado estaba haciendo una gran escena y comenzó a formarse una gran multitud. La gente en el templo sabía que este era el mismo hombre que había estado rogando en la puerta. Estaban asombrados, pero lo que había sucedido, Pedro quería asegurarse que la gente entendiera cómo había podido curar al hombre. Entonces les habló: compañeros israelitas, ¿por qué les sorprende esto? ¿Por qué nos miran? ¿No es como si hubiéramos hecho que este hombre caminara? Por nuestro propio poder. El Dios de nuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob, ha hecho esto. Dice en Hechos 3. Podría Pedro fácilmente haber dicho que él lo sanó al hombre cojo. Podría haber permitido que la gente lo alabara. Pero quería que entendieran que Dios puede hacer cosas que parecen imposibles. Le dio toda la gloria a Dios. También dijo: por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era inválido. Dice en Hechos 3. Pedro aprovechó la oportunidad para contarle a la gente acerca de Jesús. Les dijo que se alejaran de sus pecados y siguieran a Jesús. Mucha gente estaba asombrada por el mensaje de Pedro, pero algunos líderes no estaban tan contentos. Por eso no creían en Jesús, el Hijo de Dios. Es porque estaban atrapados en sus viejas formas de pensar. Se enojaron mucho. No les gustó que Pedro y Juan estuvieran enseñando sobre Jesús, a pesar de que era la verdad. Los líderes religiosos y las autoridades del templo arrestaron a Pedro y a Juan. Los llevaron a la prisión, donde los dejaron la noche. Al día siguiente, un grupo de líderes religiosos se reunió para determinar qué hacer con Pedro y Juan. El hombre que Pedro había sanado estaba allí. Los líderes preguntaron a Pedro y a Juan cómo habían hecho ese milagro tan asombroso. ¿Con qué poder hiciste esto? Ellos preguntaron. ¿Y a través de quién nombre? Dice en Hechos 4:7. Esta fue definitivamente una situación difícil para Pedro y Juan. ¿Se decían la verdad? Podría significar que realmente se metían en problemas. ¿Crees que Pedro
dijo la verdad. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y él les dijo: a través del nombre de Jesús, que este hombre está curado frente a ti. En Hechos 4 dice. Pedro decidió decir la verdad. Sabía que aunque los líderes religiosos creían en Dios, no tenían la completa verdad. Entonces, a través del Espíritu Santo, Pedro usó la oportunidad de contarles sobre Jesús. Él dijo: Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. En Hechos 4. Esto fue una declaración muy valiente. De hecho, los líderes vieron cuán valientes fueron Pedro y Juan. También se dieron cuenta de que los discípulos eran hombres normales que no tenían entrenamiento especial para hablar de Dios. Estaba claro que realmente habían estado con Jesús y por eso pudieron ser tan valientes. No había nada más que los líderes religiosos pudieran hacer. No pudieron encontrar una razón para mantenerlos en prisión, por lo que tuvieron que dejar ir a Pedro y a Juan. Pero los líderes no querían que nadie más creyera en Jesús. Entonces dieron a Pedro y a Juan una advertencia: para no hablar nunca más en el nombre de Jesús. Pero en esto Pedro y Juan respondieron: tenemos que hablar de las cosas que hemos visto y oído. Dice en Hechos 4:20. Nada podría detener a Pedro y a Juan. Tenían que seguir obedeciendo a Dios y decirle a los demás sobre Jesús. Pedro y Juan volvieron con todos sus amigos y les contaron todo lo que había hecho. Mucha gente que había escuchado el mensaje de Pedro sobre Jesús puso su fe en él. De hecho, el número de creyentes creció a 5,000. ¡Wow! Eso sí que es mucha gente. Esto es lo que debemos recordar hoy. Debemos seguir adelante incluso cuando se pone difícil. Pedro y Juan mostraron determinación. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a ser determinantes como ayudaste a Pedro y a Juan en confrontar las situaciones difíciles y a estar firmes en ti, Señor. En el nombre de ti, Jesús, te lo pedimos. Amén. Adiós, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Y si te gustó este video, por favor suscríbete, pon tus notificaciones, suscríbete en esta campanita y dale like, compártelo. Que estén bien, Café Kids. Nos vemos en la próxima.